capítulo 13, ha sido un capítulo, todo el libro de Hechos ha sido fantástico, ha sido un tiempo muy bonito, un tiempo donde hemos visto cómo Dios nos ha hablado a través de la palabra, cómo Dios nos sigue hablando a través de la palabra. Dice la Biblia que la palabra de Dios se renueva cada mañana. Entonces de pronto yo estoy seguro que si más adelante escuchas otra vez o lees otra vez el capítulo 13 de Hechos, vas a ver otras cosas, porque Dios va a ministrar contigo de una forma especial. Pero seguimos, porque el libro de Hechos está muy bonito, es tremendo. Lo invito a que puedas leer el capítulo 13 de Hechos. Quedamos en el versículo 25 de la semana pasada. Hoy entramos en el versículo 26 en adelante. Ya voy para mi tercer miércoles hablando del capítulo 13 de Hechos. Y si no termino ahora, voy a quebrar el récord de Ruth. Y entonces entro en el cuarto miércoles siguiendo hablando del capítulo 13 de Hechos. Pero vamos a ver qué va a pasar. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 13, versículo 26. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Habíamos quedado de que Pablo está ahí en la sinagoga haciendo un discurso. Todos esos versículos que estamos leyendo, quiero que mantengan eso en su mente. Esos versículos es Pablo dando su discurso, porque se acuerda que llegó ahí a la sinagoga y era una costumbre de que cuando llegaba alguien, le diera la oportunidad para que pudiera dar un saludo, una exhortación, algo que quisieran hablar. Y entonces llega Pablo y entonces pregunta, ¿quieres pasar a compartir algo con nosotros? ¿Tenía algo que compartir? Entonces Pablo dice sí, hace con el dedo para que hicieran silencio y luego empezó a hablar y empezó a compartir y empezó a exhortar a los que estaban ahí. ¿Se acuerda que en ese momento habían tantos judíos como gentiles? Habían personas que no eran judíos pero querían hacerse judíos. Habían personas que se habían circuncidado, también estaban ahí, y todos estaban con esta hambre de escuchar la palabra de Dios. Entonces Pablo está dando su discurso, y entonces Pablo empieza ahora a hablar de la salvación en su discurso. Empieza a tocar en un tema para los que estaban ahí en la sinagoga, de confrontación con ellos, hablando de la salvación. Cuando él habla aquí en el versículo 26, varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, él estaba precisamente hablando para los judíos que estaban ahí. Estaba precisamente hablando para los judíos que estaban ahí, pero también estaba hablando para los que no eran judíos. Dice, y los que entre vosotros teméis a Dios. No solamente los que eran del linaje de Abraham, que eran los judíos, pero también habían otras personas que temían a Dios y estaban ahí escuchando la palabra de salvación. Esta palabra de salvación para los que estaban ahí. Porque los habitantes de Jerusalén, sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas, que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Los sacerdotes o las personas de este lugar donde estaban ahí, eran personas que no reconocieron que Jesús ya había estado entre ellos, el Mesías ya había estado entre ellos. No reconocieron eso. Y entonces Pablo ahora empieza a hablar con ellos sobre el momento que entregaron a Jesús, el momento que crucificaron a Jesús. Hay una costumbre con los judíos, una costumbre judía, que los judíos matan a sus profetas. Por eso que Jesús habla, oh Jerusalén, Jerusalén, que mata a sus profetas, porque era una costumbre judía de matar a sus profetas. Pero fíjate nomás, los judíos entregaron a Jesús a los romanos. Entregaron a Jesús a la gente gentil,
a los que no eran judíos. Y cuando Jesús muere en la cruz, nadie puede echar la culpa al otro y decir, bueno, fueron los judíos que mataron a Jesús, o los gentiles, o los romanos. Y no, pero fueron los romanos, uno en contra del otro. El romano hablando del judío, el judío hablando del romano. No se puede decir, echar la culpa uno al otro, porque si los judíos entregaron a Jesús, los romanos lo mataron. Porque se recuerda cuando va y pregunta, ¿quién quiere que los deje libre? ¿Cómo era el que estaba ahí, el ladrón ese? Ese fariseo estaba ahí. Y entonces la misma gente ahora dice, no, deja libre a Barrabás, crucifica a Jesús. Entonces, tanto los judíos como los romanos, tanto los judíos como los gentiles, uno no puede estar echando la culpa a uno del otro. Cuando Jesús muere en esta cruz, mis queridos, nadie puede echar la culpa el uno al otro. ¿Sabes por qué? Porque todos necesitan la sangre del perdón de sus pecados. Tanto los judíos como los romanos necesitan el perdón de sus pecados. Y todo eso pasó para que se cumpliera. Entonces Pablo ahora empieza a hablar de que eso tenía que pasar. La muerte en la cruz tenía que pasar. La muerte en la cruz era algo que tenía que suceder. Por eso ahí habla en el libro de Salmos del capítulo 22, habla de la muerte de Cristo. El libro de Isaías, el profeta Isaías en el capítulo 53, habla de cómo era y cómo fue la muerte de Cristo. Él empieza a hablar y empieza a traer lo que los profetas hablaron. Se tenía que cumplir. La muerte en la cruz se tenía que cumplir. Y cuando Jesús muere en la cruz, muere tanto para los judíos como para los gentiles. Para todos, porque todos necesitan del perdón de Dios. Todos necesitan del perdón de sus pecados. El versículo 29 dice, y habiendo cumplido todas las cosas de que él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mira nomás, Pablo empieza a hablar, y cumplieron todas estas cosas. Mira, Pablo está hablando ahí para todos los que estaban escuchando. Él dice, todas estas cosas estaban escritas. Y quitando a Jesús de la cruz, lo pusieron en el sepulcro. Escucha muy bien, ahí estaban judíos, estaban los que querían ser judíos, pero también estaban los gentiles. Todos estaban ahí escuchando a Pablo hablar. Y cuando Pablo habla eso, él está hablando de la muerte y resurrección de Cristo. Hay varias teorías sobre la muerte de Jesús. Hay algunos que no creen que Jesús murió. Hay judíos que no creen que Jesús de veras murió. Hay algunos que dicen, no, pues Jesús, hay algunos que tienen alguna teoría de que él nomás se desmayó. Él tuvo de pronto ahí un desmayo de tanta dor que tuvo y se desmayó y lo pusieron ahí en un sepulcro y ahí, bueno, después él se despertó. Hay algunos que dicen que hay una otra teoría que dice que las mujeres se equivocaron de la tumba, que cuando llegaron ahí llegaron a la tumba equivocada, aquí no era la tumba de Jesús. Hay algunos que dicen que Jesús no murió. Pero mis queridos, cuando ahí habla, cuando habla que lo pusieron Jesús en la tumba, en verdad Jesús murió. Y Pablo está hablando eso y todos los están escuchando ahí. ¿Se acuerdan? Está hablando, silencio, estoy hablando. Lo pusieron, lo sacaron del madero, lo pusieron en el sepulcro, murió. Y el versículo que sigue, Pablo sigue hablando. ¿Qué sigue el versículo hablando? El versículo 30. El versículo 30 dice, mas Dios le levantó de los muertos. ¿Cuántos se alegran por eso? No, hombre, se ve la alegría de ustedes. Mas Dios lo levantó. Mira nomás, Pablo está ahí hablando con los judíos, con la gente, con los que estaban ahí en la sinagoga y hablando, mira, Jesús fue crucificado en el madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios
lo levantó de los muertos. Lo resucitó. Eso para los judíos era muy fuerte. Tocar el tema de la resurrección era un tema muy fuerte. Tocar el tema de que Jesucristo había muerto y había resucitado, o sea, que había resucitado. Eso era un tema muy fuerte. Y estaban escuchando. Y Pablo sigue hablando y lo siguen confrontando a los que estaban ahí. Pablo sigue hablando una palabra a los que estaban ahí de que Jesucristo había muerto en esta cruz para perdón de sus pecados. Que Jesucristo había muerto en el madero, después lo pusieron en el sepulcro, mas Dios lo levantó. El versículo 31 dice: y se le apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Pablo empieza a hablar. Mucha gente lo vio. Si lo lees después vas a ver que habla que 500 miraron y otras personas, los discípulos. Hubo una evidencia. Y no solamente esto, habían testigos en el pueblo. O sea, habían personas que estaban en el pueblo de que sí habían visto a Jesús. Porque, mis queridos, Jesucristo no está muerto. Jesucristo vive y reina para siempre. Jesucristo vive y reina para siempre. Que tú y yo tengamos ese valor de Pablo, de compartir un mensaje de confrontación con personas que sabes que no aceptan que Jesucristo está vivo. El lugar donde estaba Pablo, el momento en que se encontraba Pablo, la situación en que se encontraba Pablo, pero él no se desanimó. Él se para ahí y empieza a hablar una palabra de exhortación de que Jesucristo vive, de que Jesucristo no está muerto, de que Jesucristo está vivo. Él ya habla de la promesa. Y dice: nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. ¿Qué promesa era esa hecha a los padres, a sus padres? Una promesa de un rey. Pero un rey que su reinado no iba a tener fin. Un rey que su reinado, todos los reyes tienen su tiempo, tienen su reinado contado. Y ellos estaban esperando un rey que fuera un rey para siempre. Y esa era la promesa. Y Jesucristo es esa promesa. Porque Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Jesucristo vive para siempre. Jesucristo nos da una promesa de un reino que no se acaba. Cuando lo crucificaron, en su corona pusieron algo ahí. ¿Quién se acuerda lo que pusieron ahí? Rey de los judíos. Porque los judíos anhelaban y esperaban una promesa de un rey que fuera un rey potente, un rey que su reinado no se terminara, porque todos los reyes se venían y se acababan, se morían, se tomaban otros reinados, habían peleas, habían guerras y su reinado era limitado. Pero Jesucristo viene y Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Rey de Reyes y Señor de Señores. Mis queridos, tú y yo, como el canto que cantamos el día de hoy, vivimos para adorar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Tú y yo vivimos para un rey y servimos en un reino que no tiene fin. El reino en que nosotros estamos es el reino del cielo, el reino eterno. El Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestro Rey, porque hemos aceptado el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y fíjate nomás Pablo hablando eso y todos los que estaban ahí escuchando. Todas las personas que estaban ahí analizando todo lo que Pablo estaba hablando, así como
Siempre que uno para aquí a compartir, la gente está analizando todo lo que uno está hablando. Y los que son más teológicos están mirando a ver si eso caja teológicamente con lo que habló. Y de pronto cada quien está analizando, haciendo su análisis. Tú estás ahí sentado, estás escuchando y de pronto dicen, bueno, estoy de acuerdo con eso. No, eso no tanto. Y cada quien, imagínate nomás Pablo ahí y toda la gente escuchando. Y él empieza a hablar que Jesucristo es el Rey. Que Jesucristo es el Rey. Que Jesucristo es el Rey. Que la promesa se está cumpliendo delante de sus ojos. Que la promesa que tanto anhelaban y esperan se estaba cumpliendo delante de ellos. El versículo 33 dice: la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmos segundo. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. Pablo decía y afirma en este Salmos 2, mi hijo eres tú. Pablo empieza a hablar de algo que yo no sé si algún testigo de Jehová o algún mormón te ha parado, pero ellos usan este versículo de una forma hablando, bueno, porque aquí todos estamos de acuerdo que aquí está hablando de Jesús, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces ellos usan este versículo hablando que Jesucristo fue engendrado. Entonces Jesucristo no es Dios. Algunos hablan y miran ese versículo de una forma equivocada. Algunos dicen que Jesús es nomás un profeta. Algunos dicen que Jesús es un Dios, pero no Dios. Es un Dios cualquiera, un otro Dios, pero no Dios, que estuvo desde Génesis. Porque dicen, un Dios no puede ser engendrado. Y Jesucristo aquí dice en Salmos versículo 2 que Él fue engendrado. Pero lo que tenemos que entender es que aquí Pablo en su discurso, cuando Él está hablando, y Él trae ese versículo, Salmos versículo 2, Él no está hablando del nacimiento de Cristo. El contexto aquí, en el momento que está hablando Pablo está hablando de la resurrección de Cristo. Pablo está hablando aquí de que Jesucristo ahí en el Gólgota estaba venciendo a la muerte. En cuanto algunos usan ese versículo para hablar del nacimiento de Cristo, del momento en que Jesucristo nació en su forma terrenal aquí en la tierra, Pablo nos está abriendo nuestros ojos y confrontando a los que estaban ahí, hablando de la resurrección de Cristo, no de su nacimiento, porque Jesucristo fue desde el principio. Él está hablando aquí de su resurrección. Pablo habla de la resurrección de Cristo. Pablo habla del momento en que Cristo en la cruz del Calvario venció la muerte. Y mis queridos, todos los demás líderes religiosos todavía están ahí, muertos. Pero Jesucristo está vivo. Jesucristo está ¿o qué? Vivo. Por eso Él dice aquí, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmos 2. Entonces en el Salmos 2 está hablando de la resurrección, no está hablando del nacimiento. En el versículo 34 dice, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otros salmos, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres.
y vio corrupción, mas aquel a quien Dios lo levantó no vio corrupción. Jesús no vio corrupción, no vivió, porque Jesucristo es santo y vive para siempre. En el versículo 38, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. No, aquí le tiró así. A un judío que tú le digas que a través de Jesucristo tú vas a recibir perdón de sus pecados. Y entonces Pablo empieza a hablar y empieza a hablar y empieza a compartir, y ahora entra en la cuestión del perdonar pecados. Y para un judío, por esa razón fue que echaron a Jesucristo a la cárcel. Por esa razón empezaron a perseguir, porque dice, ¿quién da autoridad para perdonar pecados? El único que tiene el poder de perdonar pecados es Dios. Y entonces Pablo empieza a hablar, y yo me pongo a pensar como Pablo estaba ahí delante de toda esta gente compartiendo, y ahora entra en la cuestión del perdonar pecados, la cuestión de la ley, la cuestión de la gracia, la cuestión de cómo es que nosotros vamos a vivir nuestra vida. Y entonces aquí Pablo empieza a hablar en Cristo. Pablo empieza a anunciar que hay perdón para los pecados de todos los que estaban ahí. Y déjame decirte, esta palabra también es para nosotros el día de hoy. En Cristo hay perdón para todos nosotros que estamos aquí. En Cristo hay perdón para tu vida. En Cristo hay perdón para nosotros. En Cristo hay perdón para aquellos que van a escuchar ese mensaje más adelante. En Cristo hay perdón. Yo no sé qué pecado tú hayas cometido. Yo no sé en qué situación tú y yo nos encontramos. Pero en Cristo hay perdón de nuestros pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es que vida eterna en Cristo Jesús. Yo no sé si usted se alegra por eso. En Cristo tú y yo tenemos el perdón de nuestros pecados. En Cristo tú y yo tenemos la dádiva de la salvación. En Cristo tú y yo podemos decir, así era mi vida antes, era lo que yo vivía antes, pero en Cristo ahora soy nueva criatura. En Cristo tú y yo somos nueva criatura. Y Pablo empieza a hablar, y Pablo empieza a compartir, y Pablo empieza a decir, y Pablo empieza a confrontar a los que estaban ahí, porque de pronto algunos que estaban ahí se consideraban santos de más. Sabes, mis queridos, siempre hay aquellas personas que dicen, bueno, yo no necesito del perdón. Bueno, lo que está hablando ese Señor está muy bonito, pero yo no necesito de perdón, porque yo ya vivo mi vida de acuerdo a la ley. Yo ya tengo mi vida y de acuerdo a lo que yo hago, yo estoy bien. No necesito del perdón. No necesito de lo que ese Señor me está hablando. Pero Pablo empieza a traer un mensaje de confrontación. Pablo empieza a traer un mensaje en nuestras vidas, que es un mensaje que muchas de las veces no nos gusta escuchar. Un mensaje donde necesitamos el perdón de Dios. Un mensaje donde necesitamos reconocer que necesitamos el perdón de Dios para nuestras vidas. Y mi pregunta para nosotros el día de hoy es: ¿será que necesitas el perdón de Dios sobre tu vida? ¿Será que tú puedes reconocer el día de hoy que tú necesitas del perdón de Dios? Que tú puedes decir, yo reconozco que de pronto sí soy una buena persona. Yo no fumo, yo no tomo. ¿Qué sé yo vas a decir? A lo mejor tú te consideras una persona con buenos modales, buena ética. A lo mejor tú dices, bueno, yo vivo mi vida a lo que yo puedo, a lo que yo necesito hacer, y de acuerdo a mis conceptos, lo vivo de la mejor manera posible. Pero la palabra de Dios dice que todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Y hemos sido destituidos de la gracia de Dios.
Entonces ese 2024 es un buen momento para que tú y yo recordemos el momento que Pablo empieza a hablar de que Jesucristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados. Y a través de Jesucristo, Jesucristo anuncia el perdón de nuestros pecados. No entremos y no sigamos nuestra vida con algún pecado que de pronto sea un ciclo en nuestra vida. Que no vivamos nuestra vida de una forma que de pronto nosotros empecemos a ver, bueno, para final del año, o el domingo, o de pronto yo puedo pedir perdón y más adelante está la oportunidad de hacerlo. No. Pablo empieza a decir, varones hermanos, por medio de Él, por medio de Jesucristo, anuncia el perdón de pecados. Hay palabra que muchas de las veces nos va a confrontar. Porque hay personas que muchas de las veces viven su vida como judíos, con la ley y con la apariencia, mas con sus pecados de estimación. Con su vida que muchas de las veces está viviendo de una forma que a Dios no le agrada. Pero Pablo empieza a confrontar de que necesitan del perdón de Dios. Que necesitan del perdón de Dios. Yo no sé si tú y yo podemos captar ese momento de la vida de Pablo, donde él empieza a hablar delante de la gente que está ahí, delante de los demás que estaban ahí. Y yo creo que traían sus ojos como que diciendo, ¿qué nos habla ese Señor? Nos está confrontando a lo que nosotros creemos. Nos está hablando de algo que nos está confrontando de la forma como nosotros pensamos, en la forma como nosotros creemos. ¿Sabes cuál es mi oración? Que Dios ponga en nosotros esa chispa, esa sagacidad de que tenía Pablo. Porque Pablo sabía cómo hablar en los momentos. Pablo llegó a una ciudad que había pura gente que tenía ídolos para todos lados. Sabes que tú conoces familias que tienen ídolos y toda la gente tiene ídolos, no ídolos. Yo me acuerdo cuando iba a la casa de mi bisabuela, porque a mí me tocó conocer mi bisabuela. Conocí mi abuela y luego mi bisabuela. Y la casa de mi bisabuela era bien católica, entonces tenía lleno de santos. Y sabes, yo no sé si te pasa cuando tú entras a algún lugar y que así como que, ay, Dios mío, como que. Y yo entraba y la pasaba bien ahí, le gustaba contar, pero cuando llegaba a este lugar, en una sala donde tenía los santos, ay, yo hasta me se enchinaba la piel, no sé cómo que me sentía. Y era un niño chiquito, adolescente, ¿verdad? Pero Pablo llega a esta ciudad y hay gente que tiene santos para todos lados. Entonces, en esa ciudad, ellos dijeron, mira, vamos a hacer un santo, tenían santos de todo, pero vamos a hacer un santo a un Dios desconocido. Porque en dado caso que se nos olvidó algún santo. ¿Sabes que hay santo de eso, santo del otro, santo de aquí, santo de allá, santo de... Y luego digo, ¿sabes qué? Vamos a hacer un aquí a un santo, a un Dios desconocido. De pronto nos olvidamos de algún Dios. Entonces hay gente que es tan religiosa, hay gente que es tan devota, que todavía dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer un altar aquí a un Dios que a lo mejor nosotros no conocemos. Entonces Pablo dice, de este Dios les voy a predicar. De este Dios desconocido, de ese Dios que ustedes no conocen. Mira nomás, Pablo llega aquí a esta sinagoga, a ese lugar, en ese viaje misionero, le dan la oportunidad de hablar y de ahí él se apega y empieza a hablar de ¿quién? De Cristo, de la resurrección. Mira, cuando nos da la oportunidad, mis queridos, no tenemos que confrontar en ciertos puntos. Lo que tenemos que hablar es de Cristo. Cuando nos dé la oportunidad de hablar, hablemos de Cristo. Que Jesucristo vino a este mundo, que Jesucristo murió en la cruz. Era lo que hablaba Pablo, que Jesucristo resucitó y que Jesucristo perdona nuestros pecados. Pablo, cuando da esa oportunidad de hablar en esta ciudad, le dice, yo veo que ustedes son personas muy religiosas, les felicito por eso. Cuando nos dé la oportunidad de compartir, no tenemos que ser muy así. Hay personas que son muy duras, muy toscas y la gente ya no quiere ni escuchar lo demás, lo que tú tienes para hablar.
Ya ahí bloqueaste. Ya no quieres ni seguir, ya no te siguen escuchando. Pero si tenemos esta oportunidad de compartir, seamos como Pablo. Compartamos de Cristo. Prediquemos de Cristo. Hablemos que Jesucristo vino a este mundo porque Él era la promesa. La promesa de este Rey de Reyes. Hablemos que Jesucristo murió en la cruz. Hablemos que Jesucristo resucitó. Pero hablemos también que Jesucristo perdona nuestros pecados. Voy a pedir que Víctor pase, por favor. Nos paremos. Padre, gracias te damos. Gracias te damos, Señor. Que podamos nosotros, Señor, hablar de tu amor. Que podamos nosotros, Señor, compartir del amor de Cristo. Que podamos nosotros hablar de Jesucristo a las personas. Que podamos hablar de Jesús. Compartir del amor de Cristo. Hablar del amor de Jesucristo. Que podamos nosotros hablar que Jesucristo perdona pecados. Y decir que hay una oportunidad. Hay una oportunidad en Jesús. Que Jesucristo perdona nuestros pecados. Padre, te damos gracias, Señor, por ese tiempo de la palabra. Te damos gracias, Señor, por ese tiempo que podemos nosotros reunirnos. Y cuando leemos la palabra, tú hablas con nosotros. Tú ministras en nuestros corazones. Padre, te damos gracias por tu bondad, por el perdón de nuestros pecados. Gracias, Señor. Oh, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Oh, sí, Señor. Podemos cantar esta, Víctor. Venimos ante ti, Señor. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad de amor. Tu presencia es lo
Mejor es tu presencia que la vida. Mejor es tu presencia que la vida. Y es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Decimos una vez más, venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria. Mi Dios, dice, lo mejor es tu presencia, mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad de amor. Tu presencia es, díselo una vez más, mejor es tu presencia, mejor es tu presencia que la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad de amor. Tu presencia es lo mejor. 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 Padre, tu presencia es lo mejor que nos puede pasar, Padre. Tener a Jesucristo en nuestro corazón. Tener la certeza de que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Padre, gracias. 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 Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Wow, mis queridos. Cuando tomamos el tiempo de estar en la presencia de Dios, qué bonito, ¿verdad? Qué alegre, qué bonito. El próximo miércoles seguimos, vamos a tener un tiempo de oración aquí en la iglesia. Toda la otra semana, empezando el día lunes hasta el día sábado, van a ser un tiempo que vamos a tener de oración. Te invitamos a que puedas venir a orar con nosotros una hora. Y yo estoy seguro que vamos a tener un buen tiempo aquí en la iglesia. Quiero cantar Happy Birthday para Jeremías